Bendiga, Dios te guarde y la paz de mi Señor Jesús sea con todos ustedes aquí de nuevo, tu hermano Pedro. Y estoy de lo más contento porque en esta ocasión quiero hablarles de los testigos de Jehová. Dado el caso de que tiempo atrás ya habíamos desarrollado una serie que era sobre los dogmas católicos, sobre los papas, sobre todas aquellas creencias y dogmas que daban por sentada la Iglesia Católica, pero esta vez vengo a hablarles de los testigos de Jehová, aquellas personas que ustedes ven que tocan su puerta. Bueno, quizás a lo mejor aquí en los Estados Unidos es un poco más difícil porque muchas casas, ¿no?, están cercadas y es difícil entrar hasta la puerta. Pero sí, ellos siguen ese modelo, ¿verdad? Y eso es una característica de ellos, que van de puerta en puerta. Y para el que no conoce por qué, muchas veces uno dice, pero ¿por qué esto es que los define a ellos y por qué tienen como característica estas cosas que estas personas van y se empeñan y tocan la puerta? Y tú dices, bueno, y de momento también hasta te es incómodo porque quizás muchas veces usted no está para eso, no tiene las ganas, o quizás a lo mejor se siente mal, pero ellos se quedan ahí. Pero eso tiene una razón, amado hermano, no es por gusto. Y no se puede ignorar, no se puede ignorar. Porque si no es menos cierto de que sí trabajan y están equivocados, pero sí trabajan, y debemos nosotros los cristianos tener como un modelo a seguir su disciplina, como también son la de los musulmanes y todas aquellas personas como los mormones, que aunque están bien equivocados, definitivamente trabajan para el reino. Y nosotros que tenemos la verdad, que es Jesús, muchas veces no salimos a las calles, muchas veces no predicamos el evangelio, porque creemos que ya, porque el Señor nos ha regalado por fe la salvación, pues entonces definitivamente no tenemos que hacer nada más. Y sí es cierto, sí, que somos salvos, pero la Biblia dice, muéstrame tu fe, ¿verdad?, con tus obras. Y la gran comisión fue ir y hacer discípulos a todas las naciones, y esto fue bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Equivocados o no, hoy vamos a tratar de ver quién fueron los fundadores. Hoy no vamos a entrar en dogmas, sino sencillamente vamos a presentarlo. Hoy les voy a presentar a los fundadores de esta secta, y ustedes podrán ver sobre qué fue fundada esta religión, esta secta que se separó completamente del cristianismo verdadero, y sobre todo una de las ramas más equivocadas que hay en el cristianismo. Bueno, y hoy también se llaman cristianos ellos, aunque no lo crean. Después que le pidieron, igual que los adventistas, que es una de las mismas ramas y fundamentos por la cual ellos se rigen, que le pidieron dar cuenta de lo que creían, por ahora dicen que son cristianos. Pero no todo es lo que parece. Son cristianos porque ellos creen que cristiano es todo aquel que reconoce a Jesús, pero no el que lo ve como Dios. Ellos no creen que Jesucristo es Dios, sino que es el único Hijo de Dios, el unigénito. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Quién fue el fundador de este movimiento? Bueno, definitivamente fue Charles T. Russell. Este Charles T. Russell nació el 16 de febrero de 1852. Esto fue en Pensilvania. Y fundó a los estudiantes de la Biblia, ¿verdad? Creo que fue como con 18 años. Y para haber llegado a fundar esta secta, lo hicieron, o él lo hizo bajo el capítulo que estaba en el Salmo 83, que decía: y conozca que tu nombre es Jehová, ¿verdad? Tú solo, Altísimo, sobre toda la tierra. No voy a profundizar, pero sí quiero, o sea, en este caso en específico sobre el nombre, y empezando por ahí, ya
reconocemos que es una falsa religión, porque pasó que de donde cogieron esto fue de las mismas traducciones de la Reina Valera, viendo de que muchas de estas personas, como lo fue Charles T. Russell, no tenían ningún tipo de educación, ningún conocimiento teológico para la época, donde él solamente lo que hace es que adopta los errores que venían antiguamente, por ejemplo, con la misma Reina Valera y sus tradiciones, pues él, igual que Lutero, se vienen refiriendo a los mismos textos, ¿verdad? Pero también les voy a dejar aquí en la serie el verdadero nombre del Señor, del que nuestro Señor Jesús le llamaba Padre, que es Yahweh, para que ustedes puedan ver por qué. También definitivamente el nombre ya de entrada es una falacia, es un fraude. Y sobre ese nombre fue que ellos construyeron su secta. También contando de que también después, que lo vamos a ver un poco más adelante, al traducir su versión del Nuevo Mundo de las Escrituras, que la tengo aquí, no sé si la pueden ver bien, pues esta traducción fue traducido por ellos mismos. No fue, esta Biblia no pertenece, no es una Biblia, no se le puede llamar Biblia, pertenece a la Asociación de la Watchtower, no tiene nada que ver ni con la Asociación Internacional sea la unión de los que hacen la Biblia, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, como en sus principios quien fundó la Asociación Unida para poder recapitular y poder ver todos si los escritos fueron verdad o no, pues ellos no son de ahí, de ese tipo de unión. Pues Charles T. Russell nació el 16 de febrero de 1852 en Pensilvania, en Estados Unidos. Era el segundo hijo de Joseph Russell y Anna Eliza Burney, emigrantes de descendencia escocesa, ¿verdad? Irlandesa, que en 1800 muere su madre, por lo que su padre se encarga de la educación de los hijos de la familia en Pittsburgh. Y el padre era, ellos acudían a una iglesia presbiteriana, pensando también que, y ahora entiendo por qué hacen tanta apostasía las personas, porque sencillamente quieren darle una interpretación personal a la Biblia. Y bueno, la palabra dice que el Espíritu Santo se nos fue dado a todos, no por medidas, sino se nos fue dado el Espíritu Santo para que nosotros podamos corroborar. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted hoy va a la Biblia y usted ve un versículo, para no poder caer en el mismo error que cayeron estas personas, que de un versículo, como también fue el hecho de los 144.000, sacaron una teología, pues entonces usted tratará de hacer una asamblea, llamar a alguien donde pueda corroborar y que la interpretación sea entre ambos, llamar a orar al Espíritu Santo y que Él nos diga si esto es correcto o no. Bueno, Russell fue conocido también como el Pastor Russell, fundador de estudiantes de la Biblia, un movimiento restauracionista y milenarista. Milenarista y antitrinitario también. Pero para poder hablar de Russell también tenemos que hablar de un personaje que influyó mucho en sus enseñanzas, que de igual manera también influyó mucho en las enseñanzas de los adventistas del séptimo día. ¿Y quién fue este? Este fue William Miller, y ahí vienen las enseñanzas milenaristas. Pues Miller fue una persona también que existió, que supuestamente era un estudioso y un erudito, que se basaba también en los pensamientos y en las teologías arrianistas, que Arrio también era una persona que corroboraba que Jesús, o negaba la divinidad de Jesús, y de ahí también salió Miller, que también negaba la existencia, ¿verdad?, de un infierno. De igual manera la Trinidad, ¿verdad? Pues de ahí también entonces Charles T. Russell se apoya sobre las enseñanzas de William Miller. Pero ¿cuál fue el problema que tuvo William Miller? Ellos, con el supuesto advenimiento de Jesús, ellos empezaron a fijar fechas donde creían que Jesucristo ya iba a venir. De hecho, muchas veces se recoge que este tipo de personas
afirman de que Jesús personalmente se le apareció y le dijo cualquier cosa que ellos quieran y digan, que Jesús le dijo o Dios le dijo. Por eso yo soy un poco conservador con esto de decir Dios me dijo, porque la Biblia dice que todo el que haga una profecía y no se cumpla es un falso profeta y será condenado por eso. Pues miren lo que pasó. William Miller, él dató, dijo que el 21 de marzo de 1843 venía Jesús a la tierra. Ya era el regreso de Jesús a la tierra. ¿Y qué pasó? Pues definitivamente llegó el 1843 y no pasó nada especial. Lo triste de esto es que en aquella época no había la información que había hoy, no había internet, no había memoria flash, no había la televisión, los medios como ahora, que hoy si usted quiere corroborar una información, pues por ejemplo, hay un incendio vamos a decir, en Pensilvania, y aquí, como pasó ahora en Oklahoma, pues hubo unos tornados, y aquí en la Florida, pues pudimos ver todo lo que pasó allá arriba, pero en aquel entonces no era así, y las personas empezaron a vender sus propiedades al punto de quedarse sin nada, confiando en el advenimiento de Jesús por medio de estas personas, y definitivamente no se cumple. Usted dirá, pero hermano Pedro, ¿qué hay de malo en esto? Bueno, lo malo que hay en esto es que sobre esas bases definitivamente se forjó esta supuesta religión. Bueno, después de 1843, que no vino Jesús, pues entonces Miller dijo, ¿sabes qué? La nueva fecha será para el 18 de abril de 1844. ¿Y qué pasó? Pues definitivamente fue un fiasco. Tampoco vino, pues estamos aquí, Jesús no ha venido. ¿Qué pasó? Viene después a este mismo Russell, como en 1870, ya él tenía 18 años, fue cuando él organizó, estimado, cuando él organizó su estudio del grupo de estudiantes de la Biblia en el año 1870, a los 18 años, y al estudiar la Biblia con su grupo, dice que Jesús, ¿verdad? Iba a volver a venir. Y esto vamos a ver un poco más adelante, cuando empiezan las falsas creencias de Russell, basado en los fundamentos de Miller. Pero antes que nada, para poder llegar ahí, vamos a ver una de las grandes falacias y de las falsas doctrinas de Russell. Los otros días estuve posteando ahí en el Facebook una imagen sobre la pirámide de Giza, donde nadie me supo responder de a dónde había salido esta imagen. Y yo a preguntar de quién había sido el artífice, ¿no? El inventor de esta gran mentira, nadie me supo responder. Y definitivamente sale de Russell. Russell dice, ¿verdad? Por medio de un astrónomo que se llamaba Pierre Smith y un pastor luterano que se llamaba Sage, ellos empezaron supuestamente a estudiar por los pasadizos que tenía la pirámide, por los ángulos, por la altitud, por la longitud. Imagínense, empezaron a hacer cálculos cronológicos para poder afirmar y para ellos poder confirmar de que él como profeta estaba implícito, como que, ¿cómo le explico esto? Como que la pirámide de Egipto era como el reloj físico de Dios, y que al llegar hasta él, según sus cálculos o según los cálculos de ellos,
entonces le iba a dar veracidad a lo que ellos habían dicho. Y de ahí toda una serie de profecías en el 1543, en 1521. Imagínese usted, yo le voy a dejar ahí la imagen para que lo puedan ver y ustedes mismos se sacien para que usted vea qué manera de apostatar de la fe, que nada tenía que ver con eso. O sea, con el cristianismo actual, ni con el de la época tampoco. Bueno, también dijo Russell que en 1779 el mundo había entrado en el tiempo del fin. ¿Qué fue lo que empezaron a hacer? Empezaron a tapar el hueco, para ponerle parches para que Miller no quedara mal, ¿verdad? Entonces dijo que en 1799 el mundo había entrado en el principio del fin. En 1870 publicó también un folleto anunciando el regreso inminente de Cristo a la tierra. Imagínese usted. Y esto también con las influencias del ministro adventista George Stone y George Stetson. Imagínese usted, seguían en las mismas herejías. Bueno, cuando ven que no pasó nada, en la década de 1800, en los 70 de los 1800, y vieron que Cristo no había venido, entonces dijeron que en el 1874 que sí había venido Cristo, pero que ahora era invisible y que venía a gobernar la tierra. Increíble. ¿Y en qué se basa él? Bueno, se basa en algunos textos, ¿verdad? De Daniel, de regreso de Esdras, de los cautivos a Babilonia en Jerusalén. Y de ahí, imagínese usted, también saca que Cristo volvería a la tierra en el año 1914. Imagínese usted cuántas profecías que nunca se cumplieron, cuánta interpretación. Y esto es peligroso, hermano, esto es peligroso. Aquí hubo un supuesto pastor también que se llevó a miles de feligreses y se envenenaron diciendo que ya Cristo venía. Y se murieron miles de personas. Gracias a Dios que en aquella época este pseudo y falso pastor o maestro no llegó a ese punto, pero sí. Pero bueno, entonces también siguen cambiando. Llegó en 1914 a ver que no se cumplió la profecía de que Cristo venía. Entonces dice él que era el fin de las naciones paganas, y entonces dice que basado en el pasaje de Lucas 21-24, que ahora lo iban a cambiar para el 1915. No pasa nada. Lo pasan para el 1918. No pasa nada. Pero Russell muere en el 16 de 1900. Imagínense. Y de ahí se queda toda esa doctrina, y más adelante sus supuestos ancianos y dirigentes y presidentes solo se dedicaron a tapar todo lo que en aquella época existió. Inclusive hay un presidente, que lo vamos a ver más adelante, de la Asociación de la Watchtower, que hasta este entonces no se llamaba así, que con un libro que él hizo se dedicó a desmentir a muchas de las doctrinas que Russell había hecho en aquel entonces. Pues entonces vamos a ver la vida moral de Russell. Ahí porque usted me dice, usted podría decirme, bueno, hermano Pedro, pero cualquiera puede pecar. Sí, cualquiera puede pecar, pero por ejemplo, yo pastor, si yo tengo una congregación y vamos a decir que yo caigo en pecado, lo lógico, por amor y temor a Dios, es que yo delegue mi autoridad y que yo ponga a alguien al frente que pueda dar la talla y que pueda dar modelo de santidad. ¿El Señor nos perdona? Evidentemente sí nos perdona, pero ya usted no está apto
para desempeñar ese cargo que Dios te dio. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, en 1 Timoteo, por el capítulo 3, por ahí creo que es, todas las cualidades que debe de tener una persona que requiere o que quiere desempeñar el obispado, el pastorado, ¿verdad? Y ahí dice, hombre de una sola mujer, no borracho, no dado vino, que se aleje del pecado, o sea, en santidad, como dice la Biblia, pues sin santidad nadie verá al Señor. Y supongo que si usted es la persona que está al frente y usted está guiando supuestamente a la iglesia porque Dios se encuentra con usted y usted es la persona que guía rebaño, ¿verdad? Entonces de esa manera usted también debería de ser consciente de que si pecamos, abogado tenemos, pero usted debe de terminar con su pastorado, con lo que quiera que usted haga. Pero este no fue el caso de Russell. Russell, por ejemplo, en 1894 dice que tuvo intimidad inapropiada con una chica que se llamaba Rose Ball, una joven de 25 años que inclusive era la hija adoptiva de la mujer de él. En junio de 1912, el reverendo J.J. Ross, pastor de una iglesia bautista en Hamilton, Canadá, publica un folleto en el que escribe sobre su educación, o sea, sobre la educación de Russell. Dice que nunca asistió a las escuelas de educación avanzada, o sea, posiblemente Russell haya tenido, si fuera secundaria, haya sido mucho, que no sabía nada de filosofía, de teología sistemática, de historia. Era un completamente ignorante. No sabía nada de idiomas bíblicos, ni de hebreo, ni de griego, ni, por ejemplo, ni del idioma que habló Jesús. Entonces, ¿cómo usted puede hablar a las personas cuando usted está predicando, cuando usted está enseñando? Y poder quizás a lo mejor llegar a la base etimológica de una palabra para poder enseñar algo y usted no sepa qué es lo que va a pasar, que usted va a enseñar algo totalmente contrario a lo que dice la Biblia. Entonces pasaría a ser una enseñanza de interpretación personal, y eso es lo que usted no quiere. Usted va a la escuela a aprender, usted no va a la escuela a comerse la merienda, aunque algunos fueron a comerse la merienda, ¿verdad? Y a regresar para la casa, pero a eso no es lo que usted va a la escuela, usted va a aprender. Fíjese que dice que en ocasiones, o que él, personalmente, aparte de haberlo declarado, él dice que la ordenación la daba Dios y que él no necesitaba ningún modelo bíblico, ni siquiera ninguna aprobación confesional, y así
en Israel, él le iba a preparar una mansión que mandó a construir en 1929 en San Diego para que vivieran los patriarcas. E inclusive, después de haber pasado esto y que llegó en 1925, y no, tú sabes, no llegaron, no resucitaron los patriarcas. Dio una conferencia donde dijo en una convención, creo que fue por ahí por el 1931, fue en el 1929, donde dijo que no se hablara más de eso, porque los patriarcas estaban ya dentro de ellos en esta misma conferencia. Y la gente empezaron a aplaudir. Eso es historia y que lo pueden buscar, está en internet. El video está ahí donde él se pronuncia y dice que ya estaban los patriarcas ahí. Dice Ezequiel 13:3, así dice el Señor Dios, y así dice cuando la Biblia dice: hay de los profetas necios que siguen sus propios espíritus y no han visto nada. Por eso ya en 1931, ya no compaginaba con las cosas que decía Russell. ¿Y qué creen? Pues entonces ahí es donde le cambia el nombre a los falsos testigos de Jehová. Bueno, falsos no, porque pueden ser testigos de Jehová, pero no de Yahweh, no de Dios verdadero. Basado en Isaías 43:10, que dice: nosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces imagínese usted. Y de ahí, entonces, ya le cambia el nombre a la asociación que antes se llamaba la Torre de Vigías y de Sión y Heraldos de la Presencia de Cristo, que esta era publicaba en sus cosas desde 1879 por el nombre de la Watchtower Company. Pues dice que el juez murió de cáncer en 1943 e inclusive dice que murió y era alcohólico y se fumaba unos puros de este tamaño. Imagínense, es que creo que también, como en el 1970 y algo por ahí, fue que ellos empezaron a prohibir como organización de que se pudiera fumar, pero antes que eso sí, lo tenían clarito o no lo tenían clarito y dejaban, o sea, no dejaban saludar la bandera ni ponerse transfusión de sangre, pero sí dejaban fumar. Claro, porque los dirigentes lo hacían. Después de muerto viene Nathan Home North. Y sí que fue la verdad, que fue la candela. El 23 de abril, o sea, fue el 23 de abril de 1905 al 8 de junio de 1977. Fue presidente de la Watchtower. Dice que inició un programa de capacitación donde empezó a formar misioneros. E inclusive, y esto es digno y admirarlo de esta manera así, al César lo que es el César, porque recuerdo, yo nací como en el 83, pero en Cuba, por ejemplo, que es donde yo vengo, había un movimiento increíble de los testigos de Jehová, y de ahí, a falta de poder de reprimir a la iglesia, ya que los cristianos se tenían que reunir en un edificio, en una casa, pues ellos tomaron la delantera porque ellos salían a las calles y ellos interactuaban directamente con las personas. Y este fue uno de los planes que dio muchos resultados, dio muchos frutos, porque en el 1943 surgió la Escuela de Alá, donde se empezaron a formar misioneros que son enviados por todo el mundo. Imagínese usted que imagínese, en aquel entonces estaban en más de 150 países. Imagínese usted que ya desde 1942, que él fue elegido presidente,
habían como 24 sedes nada más en el mundo. Para 1946, fíjese usted, eso fue poco después, 4 añitos después nada más, habían 57 sucursales, estaban en más de 57 países. Y después de la Segunda Guerra Mundial, que parece que eso los atrasó un poco, ascendió a 97 hasta en 1976. ¿Cuánto más hoy en la actualidad? Fíjate que dice que de los 71 años que murió Noll, tuvo 30 años de presidente de la sociedad de la Watchtower. Y notaron que ya no estaba muy bien porque tropezaba con las cosas y se murió de un tumor cerebral. Ahora bien, después de él vino Frederick William Franz, que este no fue muy aceptado, que ya estos fueron a los finales de cuando ellos cambiaron la forma de gobierno en su organización para llegar a una plena dictadura. Dice que el 12 de septiembre de 1893, del 22 hasta el 2 de diciembre de 1992, este fue un predicador presbiteriano y de igual manera, todos vinieron de otros lugares inconformes, apostatando de la fe, para incorporarse a la organización. Frank fue bautizado en la iglesia luterana. Pero fíjense que inclusive la escuela para que él participaba era una escuela parroquial católica. Y fíjense que ya después, en el 30 de noviembre de 1913, se vuelve a bautizar con la organización. Y rápido después de eso llegó a ser anciano de los Testigos de Jehová. Y he aquí uno de los grandes problemas que tenemos hoy con la organización de la Watchtower, los Testigos de Jehová, porque Frederick Franz, conjunto con el que antecedió de él, se le atribuye esta versión de la Biblia, la falsa versión del Nuevo Mundo de la Biblia. Y como les estaba diciendo, esto fue una versión que ellos mismos hicieron de su asociación. No tiene nada que ver con las sociedades bíblicas internacionales, no tiene nada que ver con las sociedades bíblicas de América, de Inglaterra, o sea, no tiene nada que ver. Esto es de ellos. ¿Y cuál es el problema que tenemos con esto? Que tal Frederick William Franz, para poder hacer esta traducción, que de hecho lo hizo de las mismas versiones que ya existían, porque no sabía absolutamente nada ni de griego ni de hebreo. ¿Qué fue lo que hizo Fue a la universidad y tomó un curso de griego de solo 2 horas. Y de ahí se tiró a poder traducir esta falsa Biblia porque, perdón, la Biblia, lo que es la Reina Valera en 1960 y todas las que antecedieron a esta, no les convenía porque exaltaban la deidad, la divinidad de Cristo o de Jesús como Dios. ¿Y qué fue lo que hicieron? Empezaron a cambiar versículos. Por ejemplo, vamos a ir a Mateo del 25, perdón, el capítulo 25, el versículo 46, que dice: y estos partirán al comportamiento eterno, pero los justos a la vida eterna. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que en la versión normal, el original, o en la 1960 dice: y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Por qué lo cambian? Porque ellos no creen en el infierno. Y ellos, por su miedo, sus problemas psicológicos arraigados a ellos,
y ya por todas las doctrinas que venían practicando por mucho tiempo atrás, por muchos años atrás, tuvieron que cambiar para poder confirmar sus herejías. Entonces vamos también a Juan 1:1, donde dice, no sé si lo pueden ver aquí. De todas formas, yo trataría de poder dejarles alguna copia de estos textos, donde dice, en el principio la palabra era y la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. Este estaba en el principio, o sea, como que Cristo fue creado. Y vinieron a existir las cosas por medio, no por Él, sino por medio de Él. Y sin Él ni siquiera una cosa vino a existir. ¿Se dan cuenta? Pero eso no acaba ahí. Y todos sabemos que en Juan 1:1, si no se los leo, dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, Jesús es Dios, el verbo de Dios. Dios vino a la tierra, mandó a su Hijo, se hizo carne. Dice Colosenses también, el 1:16, dice, porque por medio de Él todas las otras cosas, o sea, fíjense, las otras fueron creadas en los cielos y sobre la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles. No importa que sean tronos o señoríos o gobernantes o lo que sea, ¿verdad? Ahora veamos a ver qué es lo que dice en la versión original. Colosenses 1:16 dice, porque en Él, fíjense que ya lo está absorbiendo como el mismo Dios, porque en Él fueron creadas todas las cosas, o sea, en el universo, nuestro Dios, nuestro gran yo soy, también Jesús. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y ahí viendo los mismos atributos, ¿verdad?, que tiene nuestro Dios y nuestro Jesús. Y por ahí podemos ver también en Santiago, y esto es corroborando lo mismo que les estaba diciendo al principio. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento no se es usada el tetragramatón, el nombre santo del Señor, porque fue escrito en griego. Y en los originales no estaba ese nombre, sino que se usó Adonai para referencia a Dios. Por eso Jesús decía Señor o lo llamaba Padre. Y mire lo que dice en la falsa versión de los testigos de Jehová, en Santiago, esto está en el 4, también chiquitica las letras para confundirte, en el versículo 15 dice, si Jehová quiere viviremos y también iremos por medio de esto o aquello. Puede buscarlo en su Biblia y verá que en el Nuevo Testamento no se habla ni una sola vez de la palabra Jehová. Bueno, después de la muerte de este personaje, vino Milton George, que este fue del 9 de agosto hasta 1920. Del 9 de agosto de 1920 al 22 de marzo de 2003. Y aquí la asociación sufre un cambio para pasar a ser una asociación dictatorial como al principio. Porque ¿qué pasa con esto? Al principio, al existir un presidente, existía una autoridad donde era irrefutable, donde cuando él era como el Papa, él se iba a su trono siendo infalible, es cátedra, pero de esta manera decía, esto es lo que trae Dios para los testigos de Jehová y para la asociación, y automáticamente pasaba. ¿Qué pasó? Que tiempo después, algunos otros gobernantes, al alejarse de las enseñanzas de Russell y de Rutherford, empezaron a tener problemas entre ellos mismos. ¿Y qué dijeron? Pues entonces ahora hagamos como especie de una asamblea donde Dios nos tiene que hablar a varias personas como dirigentes, personas que pasan de ser ancianos
para hacerlos dirigentes, y entonces lo que nos diga Dios, eso es lo que va a hacer para la asociación, y de ahí abajo toda la persona que pertenezca a los testigos de Jehová. Y hicieron, o sea, y captaron a 12 personas como gobernantes, imitando a una supuesta sucesión apostólica. Imagínense usted, y hasta el sol de hoy, pues estas 12 personas viven bajo las bases teológicas de todos estos falsos profetas que en el principio malinterpretaron la Biblia para dejar las cosas del Señor y entonces ahora hacer doctrina de lo que ellos mismos dicen por medio de lo que ellos piensan. Y se apoyan en su falsa Biblia, y de ahí todas estas personas que lo transmiten de generación en generación. Termino con esto. Primera de Timoteo 4, de 3 a 4 dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán, cuando sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias. La Biblia también dice que si alguien viene predicando un evangelio que no es el de Cristo, así sea un ángel, cualquiera que sea, esto sería anatema. Haciendo referencia de que usted debe de estudiar la Biblia, de que usted debe de prepararse, porque si una persona esta mañana le toca la puerta, usted tiene que estar preparado para poder decirle con temor y con temblor y parado en las bases bíblicas quién es la piedra angular. Nuestro Señor Jesucristo, que es el mismo Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, y la paz de mi Señor sea con todos ustedes.